Desde semanodolp.com queremos dar las gracias a todos esos ponentes y patrocinadores que hacen que este evento sea posible, entre ellos a nuestros patrocinadores Oro, Arsis, Rayola y Wiglot. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido. Soy Vicent Sánchez y estoy encantado de participar en esta edición de Semana WP. Soy desarrollador de aplicaciones con tecnologías web y también soy doctor en optometría y ciencias de la visión. Estos dos perfiles a priori tan diferentes encuentran su punto de unión en temas de accesibilidad a nivel visual. Y ahora que ya me ponéis cara, empezamos con la charla. Bueno, pues vamos a empezar con la accesibilidad de WordPress. ¿Cuántos clientes puedes estar perdiendo? En esta charla yo no te voy a dar respuesta a esta pregunta. Eso ya va a ser trabajo tuyo, unos deberes que te vas a llevar y principalmente se va a basar en que conozcas a tu audiencia, cómo son tus seguidores, cuáles son tus clientes y, lo más importante, sus perfiles. Yo te voy a dar datos demográficos principalmente para que, según el tipo de audiencia que tengas, estimes cuál podría ser el porcentaje de personas que se beneficiarían de que cuides especialmente la accesibilidad de tu diseño. En el mundo somos más de 7.500 millones de personas, todos iguales y todos diferentes. Cada uno de nosotros tenemos nuestras capacidades funcionales y algunas personas, por diferentes motivos, pueden presentar alteraciones muy graves en ciertas capacidades. Por ejemplo, hay personas que no pueden caminar, hay personas que no pueden ver, hay personas que no pueden oír, pero no solamente estas personas presentan alteraciones de funcionalidad. Por ejemplo, si te haces un esguince del tobillo, durante un tiempo hasta que te recuperas, tienes problemas de movilidad. Si tienes algún tipo de conjuntivitis que te altere la visión durante 1 o 2 semanas, tienes un problema de funcionalidad. Y así podríamos poner muchísimos ejemplos. En 2011, la OMS estima que más de 1.000 millones de personas presentan algún tipo de discapacidad. Esto es un 15% de la población mundial. 200 millones de estos 1.000 millones presentaban limitaciones muy importantes en su funcionamiento. Se ha visto que desde los años 70 la prevalencia va en aumento. En los años 70 estimaban que en 2010 habría un 10% de población con discapacidad y ya vemos que no, que hay un 15%. Esto se debe principalmente al envejecimiento de la población. Y algunas de las consecuencias de la discapacidad pues, son que principalmente hay un impacto en la salud. Y eso es evidente porque los problemas de salud son los que en general generan los problemas de discapacidad. Dependiendo de cuándo aparezca esta alteración en la funcionalidad, puede presentarse una alteración del rendimiento académico. Y todo eso va a tener un impacto en la economía personal. De hecho, en ciertos países la mayor tasa de pobreza se sitúa justamente en la población que presenta más discapacidad. Y por último, en las discapacidades más serias y más graves, el individuo presenta una total dependencia de otros y eso limita tremendamente su participación en la vida social. Además, la distribución geográfica de las personas con discapacidad no es homogénea. Encontramos mayor prevalencia de discapacidad en el continente asiático y en el continente africano. Tampoco se distribuye uniformemente a través de los grupos de edad. Las personas, cuanto más mayores nos hacemos, más problemas tenemos, algunos de ellos propios de la edad, que alteran nuestra capacidad para realizar ciertas tareas. Curiosamente, el porcentaje de prevalencia es también mayor en mujeres, y esto es algo a tener en cuenta. Y como ya había adelantado, los problemas de discapacidad se deben a múltiples causas, como podrían ser error refractivo, depresión, artritis, cataratas, esquizofrenia, un accidente, etcétera, etcétera, etcétera.
Si nos centramos en los problemas funcionales de visión, que van a estar muy relacionados con problemas en la navegación por la web, encontramos que la OMS estimaba que hay 1.300 millones de personas con problemas de visión. Esto es casi un 18% de la población. Es decir, casi la quinta parte de la humanidad tiene problemas para ver. De estos, 474 millones presentan problemas para ver de lejos. 188 millones tienen problemas catalogados como limitaciones ligeras, pero para que te hagas una idea de lo ligero que es, estas personas en España no pueden conseguir el permiso de conducir ya que su visión no alcanza el mínimo exigible. Otros 217 millones presentan limitaciones severas, y ahora después os pondré unos ejemplos para que os hagáis una idea de por dónde van los tiros. 826 millones tienen problemas en visión de cerca. Y esto es algo que nos va a interesar mucho para el tema de usabilidad de una web. Y por último, 36 millones de personas son ciegas. Hay que destacar que probablemente la mayor parte de estas personas podrían recuperar la funcionalidad visual mediante el uso de gafas. Más o menos en torno a un 80% de estos 1.300 millones de personas podrían beneficiarse o podrían recuperar una visión normal si usasen gafas. El problema es que un gran porcentaje de ellos no tienen acceso, no tienen recursos económicos suficientes ni están protegidos por sus gobiernos para poder mejorar su visión. Aquí os presento un ejemplo de optotipo que es la forma que tenemos en clínica de medir la capacidad visual de una persona. En concreto, esto sirve para medir la agudeza visual. Y la agudeza visual, digamos que es la letra más pequeña que una persona puede reconocer. En general, los optotipos están diseñados para presentarse a 6 metros de distancia. Y esta línea que os señalo es el límite de visión de una persona normal. Una persona que tiene una visión normal es capaz de ver esta línea que, según la notación que usemos, pues le podemos llamar unidad en notación decimal. Esta línea de aquí es el mínimo que se exige en España y en muchos otros países para conducir. A partir de aquí no se puede conducir. En la mayoría de los casos, con el uso de gafas recuperamos una visión normal, pero hay gente que por desgracia, por otros problemas, no pueden mejorar su visión. Entonces, cuando una persona no puede leer este tamaño, pero sí puede leer este tamaño de letra, se dice que tiene según la OMS, una limitación visual ligera. Cuando no pueden leer este tamaño, pero pueden leer hasta este tamaño, presentan una limitación entre moderada y severa. Y cuando no pueden leer el tamaño más grande, ya se les considera que legalmente son ciegos, aunque sean capaces de percibir luz. Para que os hagáis una idea, el tamaño de la letra más grande es de unos 16 centímetros. Este tamaño de letra es aproximadamente 1,5 centímetros y este tamaño de letra tiene una altura aproximada de 0,7 centímetros. Además, existe otro tipo de problema muy específico que se llama presbicia o vista cansada. Aparece a partir de los 40 años y consiste en una pérdida en la capacidad para enfocar de cerca. Esta pérdida es progresiva. Desde que nacemos tenemos una capacidad para forzar el ojo para ver de cerca muy alta y se va perdiendo con la edad. De forma que cuando llegamos a los 40 años ya no somos capaces de aguantar el esfuerzo que requiere enfocar de cerca para poder leer. De forma que perdemos la visión nítida de los detalles y la capacidad de lectura, sobre todo de letras pequeñas. Al final, con un tamaño de letra muy grande, pues más o menos haciendo mucho esfuerzo podríamos leer, pero es un esfuerzo que cansa muchísimo.
La OMS estima que hay 1.090 millones de personas en este grupo de población que presentarían un problema o una discapacidad para ver de cerca. Pero si consultamos la pirámide de población a nivel global, vemos que en el grupo de 40 hacia arriba hay un 35% de la población. Y esto, el 35% de 7.500 millones son unos 2.630 millones. Es decir, 2.630 millones de personas que están en edad de presentar problemas de visión de cerca. Afortunadamente este problema también se soluciona muy fácil con lentes, pero estamos en la misma situación que con la visión de lejos. Si no tenemos el acceso, la capacidad económica para comprar unas gafas para ver de cerca, tendremos un problema funcional que no podremos solucionar. Las proyecciones para el año 2050, la verdad es que son pesimistas. Se espera que haya 100 millones de personas ciegas y 600 millones de personas con discapacidad visual moderada y severa. Es decir, pasamos de 36 millones a 100 y de 280 millones a 600. Además, habrá un aumento de la prevalencia de la miopía y un aumento del número de présbitas. Y en cuanto a nuestro país, en 2008, según datos del Instituto Nacional de Estadística, habían registrados 3,84 millones de personas con discapacidad. La principal discapacidad era respecto a la movilidad. Tal vez por esto sea el concepto que más relacionamos con discapacidad. Hablamos de discapacidad, enseguida pensamos en personas con sillas de ruedas. Pero no nos olvidemos que hay otro tipo de funcionalidades como la visión, el oído, el lenguaje, etcétera, que también generan discapacidad. En concreto, en nuestro país, la visión sería el quinto motivo de discapacidad. En 2017 se publica el informe Olivenza, el cual es un informe muy detallado que merece la pena que lo leáis por encima, aunque sea, ya que es larguísimo. Como os decía, es un informe muy detallado sobre el estado de la discapacidad en España. Y en su parte introductoria dice que a nivel europeo se estima que hay 113 millones de personas, que esto sería un 23% de los europeos, que presentan algún tipo de limitación en su actividad, debido a algún problema sanitario. De estos 113 millones, la mayoría son mujeres. Y la mayoría de las personas que presentan discapacidad por problemas sanitarios presentan una limitación en su funcionalidad que consideramos moderada. En 2015, el Instituto Nacional de Estadística registraba 3.452.865 personas con discapacidad. ¿Por qué pongo este dato tan preciso? Porque la importancia de este dato es que se trata de personas que han sido etiquetadas como personas con discapacidad por un equipo de valoración, básicamente un tribunal médico, de los cuales 2.564.952 personas presentaban un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Aquí en la tabla tenemos un resumen de los principales problemas y el impacto o la prevalencia en diferentes grupos de edad. Vemos que la prevalencia más elevada o la principal causa de discapacidad son los motivos osteoarticulares en mujeres entre 65 y 79. En la población más joven, de 6 a 64 años de edad, la verdad es que este grupo es demasiado extenso en comparación a los otros. La principal causa de discapacidad para hombres era problemas mentales. Y para mujeres también los problemas osteoarticulares. En 2012, el Instituto Nacional de Estadística, en una encuesta entre ciudadanos con discapacidad, destacaba que el
9,30% de los hombres y el 8,90% de las mujeres con discapacidad presentaban discapacidad para acceder a Internet. Si lo analizamos por franjas de edad, tenemos que el mayor porcentaje de personas con discapacidad para acceder a Internet entre las mujeres se encontraba entre los 15 y los 44 años de edad y entre los hombres entre los 45 y los 64. Curiosamente, a mayor edad, menor discapacidad para acceder a Internet. Pero esto seguramente se deba a que esta población no usa Internet y como no tiene la necesidad, no encuentra la dificultad. En esta tabla resumen tenemos el porcentaje de acceso a Internet y los servicios que se utilizan para diferentes tipos de discapacidad. Aquí hay que destacar unas cuantas cosas. Independientemente del tipo de discapacidad, aquellas personas que usan el teléfono móvil lo usan para redes sociales y WhatsApp. Y el uso del ordenador se orienta más al uso de correo electrónico, compras, gestiones y acceso a la información. Cabe destacar que entre el grupo de personas con discapacidad visual es el grupo que presenta un mayor uso de teléfonos móviles para acceder a Internet, por encima de las personas con discapacidad intelectual, auditiva o motriz, y que las personas con discapacidad auditiva son las que más se conectan a Internet, pero curiosamente usan menos el móvil. Este dato a mí me llama especialmente la atención porque una persona con una discapacidad auditiva no tiene problemas para utilizar un teléfono móvil. Porque un teléfono móvil es básicamente una interacción a nivel visual y motriz. En cambio, una persona con una discapacidad visual sí que tiene problemas serios para obtener la información del móvil e interactuar con la mayoría de las interfaces. Otro dato que cabe destacar es que todos los grupos encuestados coinciden en que reclaman formación para el uso de Internet y nuevas tecnologías adaptados a su discapacidad y también reclaman que los diseños de las páginas sean más accesibles para su tipo de discapacidad. Además, si nos fijamos en la pirámide de población de España, vemos que de 40 años hacia arriba se concentra el 60% de la población. El 60% de unos 46 millones es aproximadamente 27 millones de personas que son présbitas, es decir, que tienen vista cansada y que ven mal de cerca. Pero afortunadamente en nuestro país es fácil acceder a la compra de gafas, porque económicamente es viable y aquellas personas que no se lo pueden permitir tienen acceso a ayudas normalmente de los gobiernos locales, de forma que discapacitados por presbicia en España no hay. Pero ahora vamos a ver un estudio del Colegio Nacional de Ópticos Optometristas, porque a pesar de la capacidad del acceso a ayudas ópticas, encontraremos unos datos que deberíamos de tener en cuenta a la hora de estimar cuántas personas se pueden beneficiar de un diseño más accesible de nuestra web. El 97% de los niños en edad preescolar y escolar se someten a controles periódicos. De ellos, el 20% presentan problemas de visión y entre un 2 y un 5% desarrollarán ojo vago si no siguen las indicaciones del especialista. El ojo vago o ambliopía es un problema por el cual, cuando existe una diferencia
en la calidad de imagen entre un ojo y el otro, durante el desarrollo no se generan las conexiones sinápticas adecuadas a nivel de córtex visual, de forma que ese ojo prácticamente no participa en la visión. Como normalmente el otro ojo tiene muy buena visión, la inmensa mayoría de sujetos no se dan cuenta de que con un ojo prácticamente no ven bien. Además, el colectivo más afectado por los problemas de visión en España son los mayores de 60 años, ya que todos ellos tienen presbicia y muchos de ellos tienen cataratas. Lo preocupante es que el 80% no consulta de forma regular al especialista, y esto se debe a diferentes motivos. Muchos sobreestiman sus capacidades visuales. Es muy frecuente ver en consulta pacientes que te dicen que sí, yo lo veo todo, yo veo perfecto. Y cuando mides su agudeza visual te das cuenta que realmente es que no alcanza ni el mínimo para poder conducir. Además, muchos de ellos no son conscientes de su problema y todo esto lleva a que estén utilizando lentes que consideramos afuncionales. Esto quiere decir que son lentes que no les mejoran la visión, ya que les ha cambiado la graduación y no las han actualizado porque a lo mejor las tienen 5, 10 años o hay casos en los que incluso más. Y ya la situación de ese ojo ha cambiado tanto que las gafas realmente no le sirven para nada. Aquí tenemos el resumen de los resultados de este estudio y os voy a destacar unos cuantos detalles para que os ayude a la hora de estimar las necesidades visuales de vuestra audiencia. El 92% de los encuestados consideran que la vista es el sentido más importante, pero solamente el 70% se preocupa por ella. ¿Y esto qué quiere decir? Que hay un 68% de personas que se revisan periódicamente. Revisarse periódicamente es al menos una visita cada 2 años para confirmar que está todo bien. El grupo de población que más se revisa son las mujeres y en concreto aquellas de mayores de 56 años. Por el contrario, los hombres se revisan menos y en especial aquellos entre 18 y 35 años. De los encuestados, el 67% era consciente de que tenían un problema de visión, pero solamente el 82% de este 67% utilizaban gafas. Otra vez nos encontramos que las mujeres son el colectivo que utiliza más gafas en comparación a los hombres. Y en específico las mujeres mayores de 56 años, con un 90%. Por otro lado, los hombres jóvenes entre 18 y 35 son los que utilizan menos gafas. Además, utilizar gafas no significa que veamos bien, porque si no vamos a controles periódicos y actualizamos periódicamente nuestras gafas, es probable que no estemos viendo todo lo bien que podríamos. En este caso, el 47% de las mujeres las reemplazan como mucho cada 2 años, lo cual es una frecuencia normal y estándar. Pero, curiosamente, en este caso es la franja de edad entre 36 y 55 años. Probablemente porque son personas en edad de trabajar y económicamente se lo pueden permitir. El 53% del 82% de las personas que utilizan gafas, independientemente del género, se esperan a no ver bien con las gafas que tienen. Es decir, esperan a que su visión se degrade tanto hasta que llegan a un punto en que no lo aguantan más. Normalmente suele ser que o no pueden trabajar con el ordenador o ya no les renuevan el permiso para conducir y entonces ya acuden al especialista y se renuevan las gafas.
El grupo de edad que más realiza esta práctica son las personas mayores de 56 años, probablemente por motivos económicos. También me llama la atención que entre aquellos que las pierden o se les rompen, el 41%, la mayor parte, son hombres entre 36 y 55 años. Y respecto al uso de lentes de contacto, que es una alternativa al uso de gafas, encontramos que el grupo de población más joven, y en concreto las mujeres, son aquellas personas que más usan lentes de contacto. Esto es importante porque las lentes de contacto provocan sequedad o aumentan los síntomas de disconfort y de sequedad. Y esto pasa también principalmente cuando estamos leyendo, sobre todo cuando estamos atentos, fijándonos en algo, nos concentramos mucho y nuestros ojos parpadean con menos frecuencia, de forma que se secan más. Entonces, si tenéis entre vuestra audiencia grupos de población jóvenes, sed conscientes de que van a presentar probablemente mayor grado de disconfort a la hora de leer, independientemente porque por el uso de lentes de contacto presentan mayor sequedad y mayor disconfort. Y lo que más me preocupa, y creo que hay que resaltar, es que un 13% de las personas que son conscientes que necesitan gafas no las usan. Principalmente hombres jóvenes. Hay un 24% de esta población que no las usa. ¿Esto a qué se deberá? A que probablemente su problema sea que tienen una hipermetropía elevada o incluso un poco de miopía, de forma que ellos de cerca son capaces de ver razonablemente bien. En cambio, en el rango de edad del más mayor, esto no pasa porque, por efecto de la presbicia, necesitan gafas para ver de cerca sí o sí. Y, afortunadamente, si tienen hijos, se preocupan porque se les revise periódicamente su visión. Y ahora que ya hemos visto los datos demográficos, vamos a hablar sobre accesibilidad. La accesibilidad, en el fondo, no es ni más ni menos que una parte de la usabilidad. Porque podemos tener el diseño más bonito del mundo, pero si nuestra web no es usable, nuestros visitantes se irán. A no ser que tengamos información única y exclusiva, el mejor servicio o un producto también que sea único y exclusivo, que no lo puedan encontrar en ningún otro sitio, si nuestra web es difícil de utilizar, la información es difícil de leer, no está claro cuál es el proceso de compra. Ahora apretamos un botón, pero después nos aparece un pop-up y todo es muy confuso y ahora se produce un error, pero la persona no encuentra en qué campo del formulario está el error, etcétera, etcétera. Son personas que van a dejar de visitar nuestra web y comprarnos nuestros servicios, nuestros productos o lo que ofrezcamos. Esto con personas normales, con capacidades normales, con visión normal, con motricidad normal, etcétera. Si pensamos en personas que tienen problemas que les generan algún tipo de discapacidad, la usabilidad es aún más importante, porque aunque no nos demos cuenta, muchas de las elecciones que tomamos respecto principalmente a diseño pueden provocar problemas de accesibilidad a este grupo de personas, sobre todo a nivel de visión. Si os interesa el tema y queréis ampliar información, en inglés se usa el acrónimo A11Y y esto viene de que accessibility en inglés contiene 11 letras entre la A y la Y. Y además el 11 en muchas tipografías se parece a una L, de forma que el acrónimo se puede pronunciar como ally, aliado. Como existen dos puntos de vista muy diferentes para entender qué es la discapacidad, existen dos puntos de vista muy diferentes para entender cómo emprender medidas de accesibilidad.
El modelo médico, que ha sido el que se ha empleado hasta los años 70, considera que la discapacidad es un problema personal del individuo que ha sido generado por una enfermedad, un accidente, etc. Como este modelo considera que son problemas muy concretos para acciones muy concretas, entienden la accesibilidad como la supresión de las barreras específicas para esas funciones. Esto lo que viene a generar es la diferenciación de espacios, de productos, de servicios, de interfaces, etc. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, en los edificios públicos es frecuente encontrar baños para mujeres, baños para hombres y baños para personas con discapacidad. En cambio, el modelo social considera que el problema no se debe al individuo, sino que se debe al contexto. El contexto se ha diseñado para unos estándares de funcionalidad determinados y una persona que no alcance estos estándares se ve discriminada. Es decir, una persona no es discapacitada porque no puede oír bien, sino que es discapacitada porque para realizar determinada acción la obligamos a que oiga bien. Este es el punto de vista que apareció en los años 80 y entiende la accesibilidad como un trabajo de diseño en el que nos preocupamos por el que no existan barreras, de forma que diseñemos un único espacio, un único producto, una única interfaz que sea usable por la mayor parte de las personas independientemente de su diversidad funcional. Cuando nos preocupamos por la accesibilidad web, tenemos que irnos a lo que nos dicta la W3C, el World Wide Web Consortium, que tiene un grupo, que es la Iniciativa de Accesibilidad Web, que define unas guías de accesibilidad para el contenido web. La última versión de esta guía es la 2.1 y apareció en 2018. Y es una actualización o mejora de la versión 2.0 que apareció en 2008. Esta guía suele ser tomada como referencia base para la inmensa mayoría de las normas o legislaciones que hay. Y la accesibilidad web, a grandes rasgos, se basa en tres pilares. Uno es el código. Un código web de calidad, bien construido, siguiendo los estándares y las normas, nos asegura que el sitio sea accesible, aunque no al 100%. Porque hay una otra parte muy fundamental, muy importante, que es la del diseño. Un diseño gráfico que tenga en cuenta las buenas prácticas para que sea el diseño accesible también ayuda a la accesibilidad web. Pero un buen diseño de la información, de la estructuración de la página también contribuye a la accesibilidad. Y por último, el último pilar eres tú, porque si tienes un buen código, tienes un buen diseño, pero no realizas buenas prácticas o no estás concienciado, la accesibilidad de tu sitio no será todo lo buena que puede ser. Además, los beneficios de mejorar la accesibilidad de una web son, entre otros, que se mejora la usabilidad, que por tanto aumenta la audiencia, que se mejora el posicionamiento SEO porque a Google le encantan las webs que respetan los estándares y también aquellas que se preocupan específicamente por la usabilidad. Se mejora el mantenimiento porque al seguir estándares de programación, cualquier actualización es más probable que sea compatible. Y a la hora de documentarlo o en el futuro hacer alguna modificación, siempre es más fácil si se han seguido los estándares que si se ha hecho un poco a salto de mata. Y por último es que dice muchísimo de ti como persona comprometida, como persona que se preocupa por los demás y los valores muchas veces se tienen en cuenta, sobre todo en temas de marca personal o en la valoración de una empresa, etc. WordPress tiene el equipo de accesibilidad, que lo podéis encontrar en esta dirección
y cuyo objetivo es trabajar para hacer WordPress accesible al mayor número de personas posible. Y esto significa que no solamente la mayor parte de las personas puedan leer páginas web, sino que también puedan mantener sus propios sitios. Es decir, que WordPress no se preocupa porque tu web sea accesible a los demás. No se preocupa solo por eso, sino que también se preocupa porque la propia herramienta sea accesible para que cualquier persona pueda tener su propia página web. Los estándares de código de WordPress dicen que todo el código nuevo o actualizado en WordPress debe de cumplir con las guías de accesibilidad de contenido web 2.0 en su nivel AA. Esto es porque hay 3 niveles de accesibilidad. El básico o necesario y renunciable es el nivel A, el estándar es el nivel AA y el extra es el nivel AAA. El estándar es el que se considera imprescindible para WordPress y también es el que se considera imprescindible en la mayoría de las legislaciones que se basan en esta guía de contenido. Además, el equipo de accesibilidad se encarga de supervisar los temas del repositorio y aquellos que cumplen con los criterios exigidos se etiquetan específicamente como Accessibility Ready. Toda la información respecto a accesibilidad y guías y recursos están disponibles en el Make WordPress Accessibility Handbook. Este handbook se divide básicamente en 5 secciones. Una sobre etiquetado, otra sobre diseño, otra sobre contenido, otra sobre cómo testear la accesibilidad y una última de recursos y guías externas. Sobre etiquetado nos da información adicional a la que se encuentran los estándares de código HTML de WordPress, porque el código accesible sigue los estándares, pero el código que sigue los estándares no siempre es todo lo accesible que puede ser, porque hay veces que tenemos que hacer de forma voluntaria una serie de modificaciones o añadir una serie de atributos o clases especiales para que el código sea 100% accesible. Sobre diseño nos dan unas guías para aspectos muy concretos como el tamaño del texto, el uso de color y el contraste. Respecto al contenido, nos dan una serie de consejos y guías para mejorar la legibilidad del texto, mejorar la calidad de los enlaces, etc. En el directorio de WordPress ahora mismo hay unos 99 temas que son accesibles. Pero también podemos encontrar fuera de WordPress otros temas que han sido desarrollados y son 100% accesibles. Algunos sitios en los que podéis encontrar estos temas son la tienda de StudioPress, los temas derivados de Genesis Framework, y también en ThemeForest. No es que sea un sitio de mi agrado, pero tengo que reconocer que hay desarrolladores que se preocupan por ofrecer temas de calidad en ThemeForest y encima algunos de ellos se preocupan además por la accesibilidad. No obstante, cuidado porque el tema es una parte importante a nivel técnico, a nivel de código, pero el resto va a ser cosa nuestra, porque si adquieres un tema, que el código es bueno y el diseño es accesible, pero decides por tu parte, modifico esto aquí, modifico este H1, ahora pongo un H1 aquí abajo también, ahora esto le cambio este color porque a mí me gusta más, pero no me fijo en que el contraste de ese color con el fondo sea suficiente, estaremos cargándonos la accesibilidad del tema. También podemos encontrar plugins que nos van a ayudar a asegurarnos de que nuestro sitio es accesible, ya sea porque se preocupan de que no hayan imágenes sin el texto alternativo o porque nos ofrecen formas de testear nuestra página web, etcétera, etcétera. Los tenéis en el repositorio de plugins y los podéis encontrar sobre todo a través de búsquedas de palabras relacionadas con accessibility o el ally en inglés. Aunque hay que destacar que ha aparecido recientemente un plugin español, el plugin de accesibilidad universal, que es muy, muy, muy interesante.
De todas formas, al final tú eres la clave. Tus decisiones son las que van a permitir que tu sitio sea más accesible y más usable para todos tus visitantes. Además, ten en cuenta que la accesibilidad no es una cosa que se hace, no es una etapa, sino que es un proceso continuo de análisis, implementación, prueba, detección de errores, que una parte la harás tú mismo, pero otra parte va a depender mucho del feedback que tengas de tus usuarios. Y por eso debes de conocerlos e investigar sobre sus dificultades a la hora de utilizar tu página, a la hora de encontrar la información, a la hora del proceso de compra, etcétera, etcétera. Pongo una serie de deberes que os van a ser muy útiles porque os van a ayudar a responder a la pregunta inicial de la charla. El primero de ellos es que conozcas a tu audiencia. ¿Qué edad tiene? ¿Cuál es su género? ¿Desde dónde te visita? Porque esta información va a ser clave a la hora de estimar el porcentaje de personas que pueden presentar problemas funcionales, ya sea a través de la información que aparece en la charla, información del informe Olivenza, del Instituto Nacional de Estadística, de la OMS o de otras organizaciones como la ONCE, la Confederación Española de Personas Sordas, etc. Y por último, que aprendas un poquito solo de código HTML, de un poquito de CSS, para que entiendas cuáles son las buenas prácticas y no intentes hacer cosas que a lo mejor no son adecuadas, porque puedes ver un tutorial sobre cómo modificar el tamaño de letra y estar tomando una decisión errónea. Si, por ejemplo, lo pones en una medida fija como los píxeles, y las buenas prácticas nos dicen que casi mejor que lo pongas en una medida relativa como los rems. También aprende un poquito de usabilidad, porque eso te ayudará a mejorar tus diseños. Y por último, solo me queda agradecer primero a ti por tu paciencia, por tu interés en la accesibilidad. En segundo lugar, quiero agradecerle a los sponsors por colaborar activamente en que se pueda llevar a cabo Semana WP. Y por último, agradecerle a Ivonne todo el trabajo y todo el esfuerzo y la confianza que ha puesto en mí. Para cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis dónde encontrarme. Hasta pronto. ¿Te ha gustado esta charla? No dudes en compartirla en tus redes sociales. Además, quiero recordarte que tienes los vídeos de esta edición y del resto de ediciones en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!